A ver. En los cabezales híbridos, ¿sí cumple alguna función el tubo? Sí, en cabezales, miren, yo siempre digo, pedales con tubo, la mayoría es show más que nada. Técnicamente cambia el tono porque la señal va por el tubo, ¿no? Pero no nos da el sonido como tal del tubo ni nada de eso. Lo que muchos caracterizan como el sonido valvular y todo, los que saben, los que escuchan en un ampli, es porque el tubo está usando entre 180 hasta 400 voltios. En un pedal tenemos 9 voltios, salvo que sea uno que utilice algún adaptador de 12 voltios de corriente alterna, AC, y adentro tenga un multiplicador de voltaje, o que use lo mismo pero con adaptador de 18 o hasta 24 o 36 voltios incluso, como los pedales de Seymour Duncan o el famoso Tube Drive. Ahí vamos a escuchar, pero en el Tube Drive incluso no es que suena tubo como en ampli, es diferente. Pero ahí empezamos a tener esas características. Ahora, en pedales de 9 voltios, como el Vox V8 Distortion creo que se llama, o pedales así, claro, el tubo técnicamente altera el sonido, pero lo altera de la misma forma que lo haría un transistor JFET o un FET, un qué sé yo, un MPF 102, cosas así, o un MOSFET. Para eso, para pedales es mucho mejor si quieren ese sonido más tubular, ese tono tubular, es mucho mejor si tenemos transistores MOSFET o JFET para tener un tono de ampli a tubos que un tubo como tal, si es que está usando 9 voltios. Mucho mejor eso. Ahora, en cabezales, si es híbrido, ahí sí, porque adentro ya te genera más voltaje, ya le saca más el jugo, por decir así, ¿no? Ya le da ese voltaje para que el tubo reaccione como lo hace en un ampliatubos normalmente. Aquí es híbrido, sigue teniendo el tubo con ese voltaje alto, entonces ahí sí te va a dar ese sonido más moldeado, como a algunos les gusta, más moldeado por el tubo. Entonces ahí empieza a haber ya más coherencia en tener tubos en el circuito, en un amplificador. En pedales hay todo esto mucho mejor si buscan, qué sé yo, Catalin Breath Ra, que emula el sonido de Jimmy Page, por ejemplo, del Hi-Watt que usaba ahí en el concierto en el Royal Albert Hall, que por eso se llama Ra, R-A-H el pedal, o el Galileo de Catalin Breath, que emula el Vox AC30 de Brian May, o el Sabra Cadabra. Entonces ahí sí, porque usa transistores MOSFET, creo la mayoría, si no todos esos pedales, que emulan de mejor forma a bajo voltaje la forma en la que actúa un tubo. Y de forma súper buena. Entonces, cuando lo usan como parte de la etapa de ganancia. No como por ejemplo, el pedal que es fresco, me cae mal el hype, el sobre-hype que tiene, la sobrevaloración, que es el Fulton OCD, por ejemplo. Que tiene chip, o sea, la distorsión que genera es con un chip estándar JRC 4558D o un amplificador operacional dual estándar, y usa transistores MOSFET como clipping, o sea, simplemente para cerrar las puertas y hacer que distorsione, que genere clipping y ya. Entonces ahí los usa para eso, pero no para procesar el sonido, entonces es diferente también, es un poco más complejo. No sé cuántos están siguiendo realmente la hilación de lo que digo, pero espero que entiendan un poco eso, así que eso. Así que hay esas cosas, pero bueno, esos no son treble boosters. No. El treble booster lo que hacía era empujar más al ampli que usaban. Entonces ahí estaba el tubo a un buen voltaje, con buen volumen, pues ya se empuja más. Y el treble booster lo que hacía era empujar más a ese tubo que ya estaba actuando con ese voltaje alto. Entonces de ahí viene el tono de Brian May, el tono de Tony Iommi. El treble booster empujando a un tubo que ya está, bueno, a un grupo de tubos, a un circuito ya con tubos, que ya está con el voltaje que necesita para generar ese sonido que tantos adoran, que tantos adoramos. A mí me gusta bastante también, pero ya está funcionando el ampli. El treble booster lo que hace es primero moldear tu señal para que empuje de una forma específica al ampli, y aparte empujarlo porque se está subiendo. Ahora, el Sabra Cadabra, el Galileo, que tienen un treble booster al principio y de ahí todo este circuito que emula al amplificador de tubos con transistores MOSFET o JFET. Como digo, creo que si no estoy mal, estos usan MOSFET, entonces ahí genera eso. Por eso mucha gente le gusta el booster de Civex, que se llama Super Hard-On,
Civex Super Hard-On porque tiene ese carácter, porque es con un transistor MOSFET. BS170 creo que es el que usa. Entonces ahí genera ese tipo de saturación, contenido armónico un poco diferente, al hacer que eso genere la ganancia como tal. O sea, al sobrecargar a eso. Así como al tubo se lo sobrecarga con el voltaje para que genere esa compresión, distorsión, saturación, ganancia y da ese contenido armónico bastante guapo. Entonces ahí es como van funcionando las cosas. Espero que se entienda un poco al menos de cómo va esta cosa, para que entiendan un poquito todo eso. Así que algo así. ¿Se entendió? Al menos la mitad de eso. ¿Lo escuchan? Ay, Diosito. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo se encuentran? Saluden al joven Paul. A ver, tomé el alcohol. Sigo un poco mal, ¿no? Ay, perdón. Tomo el alcohol con el que limpio guitarras, me echo en la mano. Nada. Perdón, pero si yo lo veo, ustedes lo tienen que ver. Tomo una toalla de papel, 1, 2, 3, 4 de perfume, que para mí solo sabes hacer un chiquito y ya siento que me muero de tanto perfume. Así. Tomo eso. Nada, son las reglas. Si yo lo veo, ustedes lo ven. ¿Entienden? Y de puro picado voy atrás, tomo mi frasco de diluyente, abro eso y digo, a ver. Nada. Dije, qué estúpido, y que me empiezo a quedar tonto porque obviamente no lo huelo, pero igual me hace efecto inhalar eso. Entonces me quedo, digo, qué potente, ¿ah? Pero bueno.